Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Fragmento del libro Danubio, de Antonio Javier González Pérez. Entre tantos tipos de tumores, ¿por qué precisamente este? Justo ahora cuando tantos parabienes afloraban en el horizonte. Por mi parte, intento buscar consuelo y me asaltan las imágenes de esa cantidad de niños y niñas rapados que desconocen si van a llegar a la primera comunión, a la universidad, y sin embargo siguen en la lucha. De pronto recuerdo párrafos escritos por Francisco Umbral en Mortal y Rosa, y aparecen de nuevo los espectros. Hemos de aprender de los críos. Nada de textos médicos al respecto, nada de internet, nada de consejos sanadores. Nada de lectura sobre crecimiento personal y enfoque sobre la muerte y su duelo. No queda otra que aplicar la inocencia infantil como arma de esperanza que ayude a soportar la travesía por este valle de lágrimas hasta el delta. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de entrevista, nos acompañará Antonio Javier González Pérez, un médico y cirujano español, especialista en ciencias del deporte y máster en alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español. Además, un consagrado deportista y escritor de obras literarias de minificción, novela y diario. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la obra Danubio, texto de nuestro invitado del día de hoy. De esta manera, entonces, agradezco a Javi, como es mejor conocido, por concedernos esta entrevista y me gustaría iniciar preguntándole cómo llega a la literatura y a la minificción y por qué elige esta modalidad para narrar algunas de sus historias. Si me lo permites, y antes de comenzar, Mauricio, me gustaría agradecerte personalmente a ti y a todo el equipo que hace posible Brevísimo la satisfacción que me ha producido el escuchar mi propia voz escrita en vuestro programa dedicado a Hungría, a sabiendas de que nos unen más de 6.000 kilómetros de distancia. A una de las caras de la literatura, la de lector, llegué, como muchos otros, a través del cómic. Luego, mi primer libro, Robinson Crusoe, dio lugar a Escuela de Robinsones y de ahí en adelante a una cascada continua de clásicos como El Quijote, el boom del realismo mágico, posteriormente sus precursores, la literatura rusa, centroeuropea y de vez en cuando algo de la africana e hindú. A la otra cara, la de aprendiz de escritor, llego gracias a mi hermano y el sonido de aquella Olivetti que tuvimos en casa, donde confeccionaba sus crónicas deportivas, que posteriormente enviaba vía teléfono a la radio. Luego confeccioné relatos con las anécdotas vividas durante las excursiones realizadas por la isla con los amigos, a quienes les regalaba los mismos debidamente encuadernados con las fotografías de los paisajes visitados. Posteriormente he realizado cursos a distancia y presenciales sobre escritura. Para quienes económicamente esto les sea imposible, lo tienen todo al respecto sobre cómo escribir en el libro Clases de Literatura de Julio Cortázar. A la minificción accedí gracias a un curso impartido por Darío Hernández, profesor de Filología de la Universidad de La Laguna. Claro que había leído Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, de Monterroso, pero no lo asociaba a género literario alguno. De su mano conocí la obra no tan reconocida de Rubén Darío, de Ramón Gómez de la Serna, y ya luego aparecieron otros muchos, Lugones, Macedonio Fernández, Borges, Imbert, Lasmanovich, Súa, Valenzuela, Neumann, los microgramas de Robert Wassler, Thomas Bernard, Hipólito Navarro y, cómo no, el ecosistema de José María Merino.
La minificción es la aldaba que golpea la puerta que abre a la literatura. El cómic es una sucesión de microficciones dibujadas. El deportista gusta de entrenar, de sudar y de leer aspectos relacionados con la mejora de sus prestaciones físicas, pero no dispone de mucho tiempo para leer largo y tendido. Se duerme, ha de descansar. Ese aldabonazo me llamó la atención como forma de hacerle pensar sobre esa delgada línea que supone la práctica de la actividad física. ¿Cuándo deja de ser saludable? ¿Por qué los deportistas no profesionales, que accedemos a la actividad física como una fuente de salud, acabamos por asumir el dolor físico y la lesión como algo normal? ¿Cómo explicar el endeudamiento económico al adquirir material innecesario para nuestras prestaciones? ¿O el convertirnos en monotemáticos en cuanto a los contenidos de nuestras conversaciones? ¿O el llegar incluso a la separación de la pareja? Y lo que es aún más complejo, ¿cómo hacer entender, cómo revertir esa burbuja endorfínica en la que vive el deportista? Javier, háblanos por favor del libro Sudando Tinta. ¿Cómo nace y qué puede encontrar el lector en esta obra? El lector, en Sudando Tinta, encuentra 52 relatos, uno por semana, que fui publicando en la web del Club Triatlón Tricto al que pertenecí. Y nace de mi experiencia ante el deportista cuando se acuesta en la camilla para ser explorado de su lesión o para ser tratado o porque simplemente solicita cómo poder mejorar sus registros. Comprendí que la camilla no solo actuaba como tal, sino que también se convertía al mismo tiempo en diván de consulta psicológica. Comenzó así a tomar forma una serie de aspectos comunes en todos los deportistas. Cierto que para conseguir un determinado rendimiento es necesario transformarse en un monje de la actividad física. La vida desordenada en horarios, comidas, sueño, es incompatible si se pretende conseguir una marca deportiva. Pero el deportista poco a poco va justificando en sí mismo comportamientos que lo envuelven en una cápsula que para él es de lo más normal, pero que analizados objetivamente no son tan justificables. Muy normal no es acordar con el propietario de una tienda de bicicletas el que amañe la etiqueta del precio de una bici porque va a venir con su mujer para demostrarle que va a ser prudente en su inversión. Muy normal no es jactarse de lo sano que se alimenta y que uno de sus platos esté confeccionado a base de pastillas y batidos. Muy normal no es intentar, sin previo pacto en casa con la familia, conseguir un determinado registro en cuanto a tiempo en una prueba, cuando para ello se precisa de 20 a 30 horas de entrenamiento semanales por parte de un deportista que también ha de atender a su jornada laboral, familiar y social. Fueron muchos los deportistas lectores de Sudando Tinta que me relataron el verse reflejados en los relatos, el conocer a otros compañeros de grupo a quienes les había pasado algo similar. Incluso tuve una consulta curiosa de una joven pidiendo consejo, pues su novio ya no era aquella persona de la que estaba enamorada. Desde que acudió al gimnasio y decidió competir en culturismo, la pareja iba en declive. Toda la habitación llena de fotos de culturistas famosos, prohibidas las comidas que no fueran las estrictamente preparadas para conseguir sus logros, recibo de paquetes vía internet que guardaba en una alacena de la cocina a la que había puesto un candado, etc. Si me preguntas por mi consejo, como comprenderás, no fue de tipo médico. Un deportista en esa inmersión precisa de 1, 2 a 3 años para madurar y ver la realidad de otra manera. Para sobrellevar ese tiempo, las opciones que a ella le ofrecí fueron la de separarse durante ese intervalo o la de aguantar. Para aguantar, el mejor consejo es convertirse en la madre del culturista, pues solo una madre es capaz de lidiar con un deportista así día tras día. Fragmento de Sudando Tinta, de Javier Antonio González Pérez. Día de lluvia. Vaya día de mierda. Sé que no es la mejor frase para empezar a día de hoy el diario, pero no se me ocurre otra mejor. Llueve. Día de descanso laboral y va y no para de llover. ¿Por qué no se habrá puesto a llover cuando ya llevase corriendo 20 minutos? Una vez se empieza, aunque luego llovieran ranas, me da igual. Nada como correr bajo la lluvia y llegar empapado a casa. Al menos vendría con la sensación del deber cumplido y con todo el día por delante para hacer mis cosas.
Esto parece que no se va a despejar. Es uno de esos días que está bueno para tomar algo con un grupo de amigos y pasar la mañana. Si es que al final los del servicio meteorológico van a tener razón, para una vez que aciertan. Podría salir un rato al bar a charlar un poco. Mejor me quedo en casa, que si salgo acabará pasando lo de siempre. Vuelta a hablar de lo mismo. Si abren la boca teniendo en cuenta mi presencia, es para decirme que ¿para qué entreno yo tanto? Si que ellos sepan, nunca he ganado nada. No tienen ni idea. Como nunca han participado en prueba alguna, no saben lo que cuesta subirse al podium, aunque sea a nivel provincial. Ellos piensan que correr es solo poner un pie delante del otro, y cuando les pides que se imaginen que están corriendo al lado de alguno de los que salen por la tele, se creen que pueden hacerlo igual. No tienen el concepto de la velocidad, ni saben lo que significa ir a tantos minutos el kilómetro. Son unos ignorantes, aficionados de cerveza y puro, que le acabarán saliendo al erario más caros que los que nos cuidamos, y apenas sí consumimos recursos sanitarios. Pensándolo bien, mejor no salgo a la calle, que ando con las defensas al límite, y luego me subo con un resfriado, tengo que tomar antibióticos y pierdo la forma. Cuéntanos, por favor, sobre el libro Atletas Ejemplares. ¿Qué te inspiró a escribirlo y qué lograste en esta obra? Atletas Ejemplares germinó tras la lectura de Crímenes Ejemplares de Max Au. Fue cuando me di cuenta que, salvando las instancias, podría ser buena idea emular a Aup en un intento de hacer ver al deportista desde otra perspectiva, corta, concisa, concreta, los errores que cometemos al abanderarnos como próceres de la salud. De alguna forma, mi vivencia era muy parecida a la que escribe en uno de sus microtextos Max Aup. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Como deportista, no quería reconocer una realidad como es la obsesión en la que solemos caer quienes practicamos actividad física. Y como médico, las palabras huían por dentro. Decidí no morir por no hablar. Como deportista, reconozco que suponemos al erario público un menor gasto en salud. Los beneficios de la actividad física como tratamiento preventivo de muchas de las dolencias de nuestro siglo están más que demostrados. Hipertensión, colesterol alto, obesidad, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer son ejemplos que la estadística ha demostrado tener índices de prevalencia menor en quienes la realizan. Como médico, estaba obligado a reconocer el daño físico que en ocasiones se somete a esa herramienta, nuestro cuerpo, de la que tanto nos jactamos de cuidar. Entrenamientos que no tienen la debida planificación en función de nuestras capacidades sociolaborales y familiares, así como la falta de recuperación propia de un profesional, llevan al organismo a deshidrataciones crónicas, anemias, tendinitis, condropatías y otras patologías cuya base es la obsesión por conseguir una marca, por ser reconocido como el mejor. Todo ello sin contar con los daños colaterales en cuanto a nuestras manías y comportamientos que han de aguantar quienes nos rodean. Así que decidí escribir ese tomo del que habla Max Au para que los deportistas lo tuvieran en la estantería y les recordase esos crímenes, entre comillas, que le hacemos a nuestro cuerpo. Dice Max: me negó que le hubiera prestado aquel cuarto tomo y el hueco en la hilera como un nicho. Si con algún microtexto de deportistas ejemplares lo conseguí, por satisfecho me doy. Minificciones incluidas en Atletas Ejemplares, de Javier Antonio González Pérez. Bendito control. Su vida deportiva cambió tras el primer control antidoping de orina al que fue sometido. Quien lo acompañó al baño para verlo orinar en el bote se lo dejó bien claro. ¡Hijo! Yo que tú me dedico al porno.
rivalidad. Aunque fundados en el mismo lugar, entre los dos equipos creció tanta rivalidad que acabaron poniendo tierra de por medio hasta conseguir distanciarse, de tal forma que uno de ellos adoptó como símbolo el pingüino y el otro el oso polar. Todo un éxito. Se metió en la jaula, giró sobre sí mismo y lanzó el disco. Fue todo un acontecimiento musical. Patriota. Se acostumbró a llegar tarde a todos los partidos de la selección. Como patriota, no podía soportar tanto desprecio hacia el himno. El inglés. Iba por todas las competiciones recogiendo firmas para dar más fuerza a su demanda contra los servicios informativos meteorológicos. Estaba harto de no acertar con la vestimenta adecuada. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Ahora hablemos de Danubio como un libro anecdótico y de experiencia de vida. ¿Qué nos puedes contar sobre la experiencia en bicicleta y sobre la escritura? Danubio es un libro personal, íntimo, autoeditado solo para familiares y amigos. Surge recordando a Elena Garro como un recuerdo de porvenir, de un viaje planeado por no realizado ante la partida por enfermedad de mi esposa. Es un ejercicio de escritura como homenaje a su persona y como herramienta terapéutica en la que el cauce del río, que no es otro que el de la vida, fertiliza campos, crea ciudades, a pesar de que el futuro de sus aguas sea terminar en el delta. Si algún oyente piensa en este tipo de lectura, dura y desnuda, le recomiendo Mortal y Rosa, de Francisco Umbral, o El nadador en el mar secreto, de William Goswinkel. Como experiencia en bicicleta, fueron 1000 kilómetros desde sus fuentes, en la Selva Negra, hasta Budapest, sin grandes complicaciones en cuanto a esfuerzo. Las etapas variaron de 50 a 110 kilómetros al libre albedrío. Permite valorar cómo cambia la vida conforme te diriges al este, la señalética, las formas de trabajar el campo, los modelos de bicicletas de tracción eléctrica en Alemania, de tracción muscular en Hungría, así como la gastronomía y el hospedaje. Sin embargo, por suerte, las personas de los pueblos visitados siempre fueron amables y dispuestas a aconsejar independientemente de sus nacionalidades. La situación de pandemia por COVID ha impedido durante el 2020 y el 2021 acabar el Danubio desde Budapest al Delta, en Rumanía. Guías turísticas sobre el río hay muchas, pero si se quiere saber más sobre este cauce de agua que vertebra Europa, lo mejor es acudir a Danubio, de Claudio Magris. Cuéntanos qué tipo de cuerpo se narra en tus textos y cuál es el enfoque que allí se le da al deporte. Mi intención, tanto en los relatos, microtextos, así como en la novela NAPECOR, acrónimo de nadar, pedalear y correr, es desenmascarar esa dualidad en la que se mueve la actividad física. Por una parte, como fuente de salud, pero por otra, también como fuente de lesión. Y por lesión me refiero no a la lesión accidental, aquella que en un lance de la práctica es provocada por un choque con el contrario o por un mal gesto fortuito. Me refiero a esa lesión de todo tipo en la que el deportista es consciente de cómo se va configurando con el paso de los meses y de las temporadas, y de la que es único responsable. Es una lesión que simplemente con el descanso tiene solución, pero al deportista solo le interesa saber cuándo puede volver a su práctica diaria y que sea lo más pronto posible. Todo ello en un deportista que no es profesional, que no vive del deporte. Esta lesión no solo hay que entenderla como una lesión de un músculo, tendón, articulación, etc. Puede ser una lesión laboral. No siempre es fácil soportar a un compañero de oficina que lleva varios días sin poder realizar su rutina de entrenamiento. O una lesión familiar,
no siempre es fácil, hacer coincidir los alimentos puestos en la mesa con las necesidades nutricionales de tu compañera o compañera que entrena diariamente. O una lesión social, no siempre es fácil cuadrar los horarios de entrenamiento con compromisos sociales que surjan. Estos son algunos ejemplos que vividos diariamente crean mucha inestabilidad y acaban por lesionar la vida laboral, familiar y social de quien practica actividad física de forma sistemática para buscar un rendimiento, no para mejorar su salud. Muy bien, profe Antonio González. Pasamos a esta pregunta. Un compatriota suyo, el filósofo Fernando Broncano, sugiere que el ciudadano de hoy es un sportman, un deportista, al que se le exige rendimiento y cumplimiento de metas, digamos, en su vida cotidiana y laboral. ¿Cómo ve esa relación deportista-ciudadano? Gran parte del contenido del filósofo salmantino puede ser volcado sobre todos aquellos que realizan actividad física en busca de rendimiento. El deportista está sometido al tiempo y al espacio. Tiene que hacer llegar su cuerpo o un objeto por él lanzado en el menor tiempo posible con la mejor eficacia y eficiencia. Esto se aplica también a los modelos empresariales y a la tecnología, sin caer en la cuenta en la deshumanización que provocan. Uno de los arquetipos patentes al respecto es la obsolescencia. No solo se programa la vida media de los objetos de altas prestaciones tecnológicas, sino que también lo hacen las campañas con supuestas innovaciones que realmente pueden mejorar algo la calidad de vida de algún usuario, pero cuya supuesta mejora se presenta como imprescindible para conseguir la felicidad. Un ejemplo de ello en el campo del deporte es la bicicleta. Continuamente está en evolución. Muchas de sus mejoras puede que le supongan al ciclista profesional el arañar unos segundos. El ciclista no profesional araña muchos más minutos si tiene una buena programación de su entrenamiento, alimentación y descanso que si adquiere la tecnología punta que la publicidad propone. Es absurdo, incoherente e irresponsable adquirir una bicicleta a un precio más elevado que el de un automóvil. No tiene 4 ruedas, ni ABS, ni tiene airbag, climatizador, cierre centralizado, etcétera, etcétera. Fernando Broncano nos hace pensar sobre la responsabilidad humana frente al cambio tecnológico. El deportista debe ser consciente de que todo cambio tecnológico no es necesario para la mejora de sus prestaciones, al igual que un escritor que use casi el 100% de su actividad informática en un procesador de texto no precisa un ordenador de altas prestaciones. Los deportistas se rodean de artilugios tecnológicos, pongamos por ejemplo relojes pulsómetros, que le aportan tanta información y el análisis de la misma requiere tanta constancia que al final solo los usan para saber la hora, la frecuencia cardíaca y para mostrar en las redes sociales sus logros deportivos. Muchas gracias, profe, por esa respuesta. ¿Qué puede encontrar un lector de literatura deportiva que no encuentra en el periodismo deportivo o en los noticieros sobre deportes? Con todos los respetos para el mundo periodístico deportivo, este es, a mi entender, uno de los géneros literarios que más alejados está de la literatura. Ello viene determinado por 2 aspectos. 1. Son el prototipo de la subjetividad objetiva. Es difícil encontrar un periodista deportivo objetivo. Su propia afición por el deporte del que escribe, y no solo su afición, sino que en ocasiones pasión por los colores de su equipo de infancia, o porque si quiere ganar un sueldo se debe a la línea editorial del periódico, radio, etc., para el que trabaja, le conduce a la subjetividad. Y 2. El periodista pronto aprende a desarrollar una de las máximas del periodismo. Esta es: la verdad no debe matar a la noticia. Incluso hoy en día, y con los avances tecnológicos, un periodista de Atlético Nacional entenderá que fue penalti, y el de Millonarios no lo verá así. Uno de Millonarios verá que el balón traspasó totalmente la línea de meta, y el de Nacional dirá que tan clara no está la cosa. Con respecto a los libros dedicados a los deportes, si no entramos a valorar aquellos que hacen un recorrido histórico por los mismos, clubes o deportistas leyendas,
hay principalmente dos modelos. Están los dedicados a la figura de un deportista en activo que por sus éxitos puede constituir motivo de mercadería literaria. En ellos se suele repetir el mismo esquema: infancia, primeros pasos, partidos más emotivos, etc. Luego están aquellos que escriben, entre comillas, los propios deportistas para explicar aspectos de su deporte en cuestión y que repiten el esquema: estiramientos, nutrición, lesiones, entrenamientos, mis mejores pruebas, etc. Por suerte, los hay que se alejan de esos estereotipos y hacen alarde de contenidos literarios. El fútbol a sol y sombra, Cerrado por fútbol, de Eduardo Galeano, o bien El factor humano, de John Carlin, o la biografía Open, que habla de la vida del tenista Andre Agassi. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Muchas gracias por concederme esta entrevista. No quisiera despedirme sin reiterar mi agradecimiento a todo el equipo de Brevísimo por hacer tan breve la distancia que nos separa. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a Antonio Javier González Pérez por sus conocimientos y le mandamos nuestro saludo hasta España. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. A Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. También agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.